necesito tu presencia en esta hora. Yo te entrego a este pueblo que está escuchando este mensaje, a cada persona que está aquí presente conmigo y a aquellos que están oyendo este mensaje, Señor, de manera virtual. Aquella persona que está detrás de cámara, Señor. Aquella persona que anhela y tal vez ha dicho: Dios se olvidó de mí, o tal vez ya no tiene fe ni esperanza. Yo te entrego este momento. Te pido, Espíritu Santo, que tú estés con ellos, porque tú no te limitas al estar solamente en un lugar. Tú te manifiestas donde eres adorado en espíritu y en verdad. Por eso el Padre anda en busca de adoradores en espíritu y en verdad, y a ellos les hará ver su gloria, dice el Señor. Por lo tanto, dice el Señor, no dejes de adorarme, con milagro, sin milagro, con demora, sin demora, porque aquellos, dice el Señor, tocan el corazón del Padre. Porque vuelvo a repetir lo que su palabra dice en Juan 4: Él anda en busca de adoradores en espíritu y en verdad. Y ahí donde tú estás, empieza a decirle: Señor, yo creo que tú estás buscándome, yo creo que tú me vas a encontrar. Dile: yo creo que tú me vas a encontrar. Tú me vas a encontrar, Señor, porque yo no voy a adorarte. Y como Habacuc dijo: aunque no hayan vacas en ese corral, aunque el fruto de la higuera aún no florezca, todavía me alegraré en ti, porque tú eres el Dios de mi salvación, que me has hecho escalar aquella cumbre, y como un siervo me tienes en las alturas. Recibe toda gloria, recibe toda honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así, en esa sintonía, ahí donde estás, acompáñame dándole un aplauso al Señor Todopoderoso, porque Él está en este lugar, porque Él se manifiesta en este lugar, porque Él está donde es adorado. El mensaje de esta preciosa noche es fe para mi cumplimiento. Y vamos a descubrir este mensaje, esta fe, que es una fe, puedo llamarle yo una fe guerrera. Una fe que, a pesar de que tú tal vez no veas la circunstancia, tú no te amedrentas, tú no dejas de creer que Dios se olvidó de ti. Tú sabes que Dios te lo dijo y que Él lo va a cumplir. Vamos a estar en Génesis 21:13. Acompáñame en la Biblia. Vamos a estar Génesis 17, Génesis 18 y Génesis 21. Son los 3 capítulos de Génesis, los cuales el Espíritu Santo te va a dar en esta noche la estrategia para que haya ya un cumplimiento en tu vida, y que esa demora, ese desierto, esa sequía que ha gobernado tal vez tu vida, tu causa, sea quitada. Porque Él no quiere que tú vivas en un desierto. El desierto no es para que tú mueras ahí como los hebreos que dudaron, murieron. El desierto es para procesarte, y es corto, dice, porque esta leve tribulación, dice la palabra, no será eterna, sino causará dentro de ti un gran peso de gloria. Y para eso es nada más el desierto, para que tú tengas un peso de gloria aún mayor, y para que tú puedas crecer en tu fe en esta hora. Vámonos a Génesis 21, versículo 13. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho. Diga conmigo: visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara. Vemos dos verbos: visitó e hizo. Dice, vuelvo a repetir, Génesis 21:1. Y visitó Jehová a Sara, Génesis 21:1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo, no en el tiempo mío,
en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, Isaac. Mire qué sorprendente aquí. Dice, y llamó a Abraham a ese niño Isaac. Pero quiero que prestes atención a los dos verbos. Génesis 21:1 dice, visitó Jehová a Sara. Pero después dice, y se manifestó el milagro en el tiempo de Dios. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hace Dios hermoso en su tiempo. Y hay un cronos de Dios. El cronos de Dios es el tiempo de Dios. El cronos de Dios es este tiempo. Y el kairos es el tiempo de Dios. Para que yo tenga un milagro, para que yo tenga un cumplimiento, yo necesito alinear mi cronos, el tiempo de la tierra. Por ejemplo, ahorita son las 8:12 p.m. en Guatemala. Y yo necesito alinear mi reloj con el kairos de Dios. Cuando ambos se alineen, entonces es cuando dice la Biblia, el cielo y la tierra se unen, ven a tu voluntad. Y eso fue lo que hizo Abraham, se alineó al kairos de Dios en el tiempo momento. Yo vengo a hablarte en esta hora, a través de este mensaje, de la palabra de hoy. Entenderás que Dios hace todo posible de acuerdo a su voz y su propósito. Él es un Dios que cumple las promesas. Seguramente tú has recibido promesa de Dios. Y si tú tal vez no has recibido promesa de Dios, yo te invito a que abras tu Biblia y el versículo que tú mires ahí es una promesa, porque la Biblia está llena de promesas. Y tal vez has sido visitado por algo que se llama duda, que quiere hacerte creer que Dios no cumplirá aquello que te ha prometido. Eso se llama duda. Pero hoy quiero confirmarte que todas las promesas que Dios ha dado en tu vida, Él las quiere cumplir. O sea, no es que tanto tú desees que ese milagro suceda. Quiero darte a entender esto. Dios está más interesado en hacer cumplir esos milagros, porque así es Él. Él es el Todopoderoso, Él es el Shaddai, Él es el que hace lo imposible posible. Él es el que quiere hacer milagros, pero muchas veces por nuestra duda nosotros detenemos que Él se manifieste. Abraham, porque todavía no era Abraham era un anciano que Dios le prometió un hijo y una descendencia. Y en Génesis 15, Dios le dice algo a Abraham y le dice, así como las estrellas incontables, así será tu descendencia sobre esta tierra. Cuando Dios le habla a Abraham, tenía 75 años de edad. Y Dios le dice a un anciano de 75 años de edad y le dice, mira, sal y mira las estrellas. Y Abraham empieza a verlas y les dice, Señor, son infinitas. Así va a ser tu descendencia, porque yo haré descendencia en ti. Sara tenía 65 años de edad y Abraham tenía 75 y ambos no habían tenido descendencia, no habían hijos. Hubo 24 años de silencio en la vida de Abraham. Por eso la Biblia en Hebreos le llama el padre de la fe. Porque por 24 años él esperó que Dios le volviera a hablar. Y sabes algo, a veces nosotros desvaloramos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te está hablando en este momento a través de esta prédica. El Espíritu Santo te habla a través de un sueño. El Espíritu Santo te habla a través de la Biblia, a través de un chat, a través de un WhatsApp, a través de mensajes. Y Él no deja de hablarnos. Pero en el Antiguo Testamento era muy esporádicamente que Dios hablara. Dios le habla en Génesis 15 a Abraham y le dice que su descendencia va a ser grande como las estrellas. Pero después de que Dios habla con Abraham, no volvió a revelársele. No se le volvió a manifestar. Abraham se aferró en esa plática que tuvo con el Todopoderoso. Pero hubo 24 años de silencio
para que sucediera Génesis 17 que vamos ahora. Hoy somos tan privilegiados porque el Espíritu Santo nos está hablando. Hoy somos tan privilegiados porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros y Él no deja de tocar a la puerta de nuestro corazón. Él nos sigue hablando y hoy esto es gracias a Jesús. Porque Él abrió el acceso, Él abrió el camino para que nosotros pudiéramos tener esas pláticas cara a cara con Dios. Y tal vez tú digas, no, es que yo quiero que Dios venga, que Dios me hable. Yo quiero que hayan truenos y relámpagos para que yo sepa que es Dios. Y le decimos, Señor, háblame, háblame. Y Dios lo que te va a decir, ve a tu Biblia y ábrela porque ahí te voy a hablar. Y a veces estamos, es que Dios no me habla. No, es que tú no me buscas, no lo buscas. Dios está ahí. Y en el tiempo de Abraham no había Biblia. No había Torá, porque no estaba Moisés todavía. Eso fue Génesis. Entonces, haga cuentas que por 24 años Abraham se sostuvo en la fe de aquella única conversación que había tenido con Dios en Génesis 15. En Génesis 17... Abraham ya no tenía 75 años, tenía 99 años de edad. Habían transcurrido 24 años. Ya Ismael tenía 13 años de edad. Ya había Sarai, porque todavía no era Sara. Sarai había tratado de que la promesa se cumpliera a su manera y no fue así. Y a los 99 años Dios rompe el silencio. Yo no sé si la acción de hacer algo a su manera demoró la respuesta, pero Dios dice que a los 99 años Dios vuelve a aparecer. En Génesis 17, 1, 2 dice, quiero que me acompañes en la Biblia, dice, cuando Abraham, todavía no era Abraham tenía 99 años de edad, Dios se le volvió a aparecer. Mira, somos tan privilegiados y nosotros ahí no queremos nada con Dios. Somos tan bienaventurados de tener al Espíritu Santo, que es la gloria, la voz de Dios acá. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo, ¿sabe cómo le dijo? Yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Y así se le apareció. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. 2, yo haré un pacto contigo, y vamos a hacer énfasis en esa palabra pacto, por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Dios le dice, yo sé que ya estás anciano, yo sé que me esperaste 24 años para volver a platicar conmigo, pero yo vengo a decirte que soy el Shaddai, el Todopoderoso, y yo no he mudado, y yo vengo aquí a hablar contigo, a decirte que voy a hacer un pacto contigo, porque antes de que venga un tiempo de cumplimiento a tu vida, Dios quiere hacer un pacto contigo. Y muchas veces nosotros queremos la visitación de Dios, pero no queremos cumplir ese pacto. Muchas veces nosotros queremos la respuesta, queremos el milagro, pero queremos escabir el pacto, y eso no es así. Para que el cumplimiento venga, para que la profecía se haga realidad en la tierra, como dice David, hubiera yo desmayado si no creeré que veré la bondad de Dios en esta tierra. Dios quiere hacer un pacto contigo, y este es el centro de este mensaje, el pacto de la fe que Abraham hizo con Dios para poder desatar el cumplimiento en el tiempo que Dios le había dicho. Versículo 3, Génesis 17, 3. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, 4, este es mi pacto contigo. Subraya la Biblia, porque aquí viene la revelación y viene la estrategia que Dios te va a dar en esta hora para que el cumplimiento ya venga en tu vida. Dice, te haré el padre de una multitud de naciones. 5, además dice, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham. Primero, Dios te muda el nombre. Dios te dice, ya no te vas a llamar el abandonado, la pobre, la abandonada, ahora eres el deseado. Te doy mi identidad.
pero tú tienes que caminar con esa identidad, porque serás el padre de muchas naciones. Entonces tengo que cambiarte la identidad, porque Abraham se lo puso Taré, su papá, y su Taré era un astrólogo. Taré, él tenía un negocio de hacer ídolos de Astarte, de Acera y de Baal en Ur de los Caldeos. Ese era el negocio de Taré, y era rico haciendo ídolos. Y es más, le enseñó a Abraham a hacer ídolos de piedra. Entonces le dijo, te voy a quitar la iniquidad de idolatría, de astrología y de brujería que tu papá te heredó, y ahora te pongo yo la H, y ahora eres Abraham, porque serás el padre. 6, te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser de muchas naciones, y de ellos surgirá reyes. Dios hizo un pacto con Abraham antes de la visita, porque Dios necesita ver que tú lo amas y lo obedeces. Porque muchas veces, si tú recibes el milagro sin preparación, se va a hacer daño a tu vida, te vas a alejar de Él. Porque buscaste a Dios por un milagro, no por tener una amistad con Él. Versículo 9, Génesis 17:9 dice la marca del pacto. Entonces Dios le dijo a Abraham, ahora sí es Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Mira cómo Dios me habla. Es tu responsabilidad cumplir el pacto. Tú tienes la opción. Eso va a fe. Para que Dios pueda traer cumplimiento, es mi responsabilidad cumplir las condiciones del pacto. Sigo en el 9. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. 10. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal de pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado en el 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino a los siervos nacidos en tu casa y los siervos extranjeros que hayas comprado. 13. Todos deben ser circuncidados y llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Ok, eso es en el Antiguo Testamento, que decía, la señal era a los 8 días de nacidos tenía que ser el varón circuncidado. Pero ahora en el nuevo pacto de Jesucristo, usted, como dijo Pablo, no tenés que circuncidarte, sino tenés que circuncidar tu corazón. Porque Pablo, ese fue el problema que tuvo con los judíos y los gentiles. Porque Pablo les dijo, entonces, ¿de qué sirve el sacrificio de Jesús? Porque Él no quiere sacrificios, Él quiere un corazón contrito y humillado. Pero antes de que venga la promesa de Dios a tu vida, antes de que suceda esa promesa de Dios, Dios quiere circuncidarte. La promesa ya fue dada. Dios ya te dio una promesa. Estoy segura que Dios ya te dijo qué va a hacer. Pero el pacto demanda una respuesta tuya. Cuando Dios hace un pacto con Abraham en Génesis 17, no está iniciando la relación. Ellos ya tenían una relación. Recuérdate que Abraham por 24 años esperó que Dios lo volviera a hablar. El pacto viene después de la fe, pero antes del cumplimiento visible. Ok, primero es la fe. Porque Abraham por 24 años creyó que Dios, como las estrellas, lo iba a bendecir. Y antes del cumplimiento de tu promesa viene el pacto. Entonces vamos a hacer el orden: fe, pacto y cumplimiento de promesa. El pacto confirma lo que ya Dios decidió para ti. Dios ya le había prometido en Génesis 15 descendencia a Abraham. Pero en Génesis 17 Dios establece una plática más seria. Y le dice, esto no es solo una promesa. Yo quiero hacer un pacto contigo. Porque si yo te doy la promesa, puedo correr el riesgo que tú te olvides de mí. Porque ya tenés por lo que tanto orabas. Pero yo quiero tener un pacto eterno porque yo no quiero perder a mi hijo. Yo no quiero perder mi relación con mi hijo. ¿Qué significa eso? El pacto. ¿Qué significa?
Dios empieza en este momento a transformar tu corazón. La circuncisión es espiritual en el nuevo pacto para nosotros. Hoy es mi corazón. La circuncisión, ¿qué significa? Cortar lo innecesario. Subraye, cortar lo innecesario, quitar lo que estorba y marcar mi cuerpo como pertenencia a Dios. Eso es la circuncisión. Cortar lo innecesario. Usted tiene que empezar, ese es su pacto. Ok, Dios me va a dar la promesa, pero si yo sé que esto no le gusta a Dios, corte. Quito lo que estorba porque Dios no le agrada. ¿Dónde lo vas a ver eso? Efesios 4, te lo dejo. Ahí está todo lo que tienes que cortar y sacar de tu vida. Márcalo y Efesios 4. No contristéis al Espíritu Santo haciendo esto. Dios cortando en ti lo que no puede entrar en el cumplimiento. Porque si yo sigo desobediente y sigo testaruda, yo no quiero dejar ir esto, yo no voy a soltar esto, yo no quiero, entonces el cumplimiento va a seguir siendo demorado en tu vida. Y el desierto no va a ser 10 días, sino va a ser 40 años en tu vida. Y muchos de aquellos hebreos, recuérdense, la primera generación no entró. ¿Por qué? Ellos fueron libres de Egipto. Ya no eran esclavos, pero tenían un corazón esclavizado. Seguían pensando en los melones, en los pepinos y en todo lo que en Egipto. No tenían fe. Solo Josué y Caleb tenían fe. ¿Por qué? Porque tenían un espíritu diferente. Entonces, antes de que venga el cumplimiento, Dios va a decirte, corta todo. Todo aquello que yo ya te dije que no aplica en tu vida, ciérralo, bloquéalo. La circuncisión del corazón significa corta el orgullo, corta la incredulidad, corta la dependencia de la carne, sujeta tu carne, camina en el espíritu, dijo Pablo en Gálatas 5. Cortar hábitos que contradicen la promesa. No es un castigo, es preparación. Y aquí entra el Espíritu Santo. Yo no puedo circuncidar mi corazón por mí misma. Esto es obra del Espíritu y esto se requiere con rendición a Él. Mi parte, ¿qué es? Obedecer, rendirme y permitir que Dios trate áreas incómodas dentro de mí. Recuérdate que Naamán, antes de tener su cumplimiento de la sanidad de la lepra, Dios tuvo que circuncidar su corazón llevándolo al Jordán, sumergiéndose 7 veces. Porque no puede haber cumplimiento si yo no me voy al Jordán y me sumerjo para que se vaya toda la lepra. Y esto va con la fe. ¿Por qué? Porque hay una promesa que Dios te dio. Hay una promesa y yo estoy más que segura que usted no quiere perder la promesa. Porque yo no voy a bajar el orgullo. Yo no doy mi brazo al torcer. Dios quiere hacer el milagro, pero como no dejamos, esa situación no puede. Mientras yo obedezco, me rindo, permito que el Espíritu Santo trate esas áreas, Dios empieza a transformar. Dios empieza a limpiar y alinear mi corazón con la promesa. Cuando mi corazón esté listo, es una indicación para yo recibir la visita del cumplimiento. Dios dice, yo establezco mi pacto, pero dice, tú guárdalo. No es, bueno, ya Dios me dio la promesa, Dios dijo que cuando tenga tanta edad, que Dios me va a dar esto, que me va a hacer fructífero, que mi descendencia es como las estrellas, que me va a bendecir, entonces ya no importa cómo viva. No es así. Y así hay mucha gente. Yo ya tengo la promesa. Dios dice que me va a prosperar, pero yo no quiero rendir mis áreas. No es así.
Dios prometió, entonces alineo mi vida a lo que Dios me prometió. Antes de la visitación viene la transformación. Y puede ser que en esa área de transformación exista la palabra incredulidad o duda. Que tú dudas, que tú te cuesta creer que Dios habló contigo. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, tal vez tú esperas que el ángel Gabriel aparezca y te diga, sí dice el Señor. Y que así diga el Señor. Recuerdas en Naamán, él esperaba que el profeta Eliseo llegara, le impusiera las manos y le diga, así dice el Señor, eres sano de la lepra. Pero no, Dios lo mandó al Jordán a él solito. Y Dios te va a hablar de la manera que Él quiere contigo, porque Él quiere ver fe, que tú tengas obediencia en esa fe. En Génesis 18, Dios empieza a manifestarse como cumplimiento en la vida de Abraham. Y en Génesis 17 hace el pacto con él. Vuelvo a darte el orden. Primero una promesa. Dios te da la promesa. Ya tenés la promesa. Segundo acto, pacto. Hazte un pacto con el Señor. Hazte un pacto. Dios ya te dio la promesa. Ya Dios te dijo qué va a pasar. Ya Dios te dijo, y las promesas en Cristo Jesús son sí y amén. Y ahí empiezo ya a tener esa fe. Pero Dios necesita algo, un pacto. Circuncida tu corazón. Tercero, corta, transforma, circuncida. Entonces vas a poder tener un número 4 que es visita, cumplimiento. Mucha gente quiere la visitación de Dios sin pasar por el corte. Y no puede ser así. Usted va a quedarse esperando, sí que Dios me va a contestar, sí que Dios me va a dar esto, sí que Dios va a cumplir esa promesa en mi hijo, yo voy a ver mi casa así, pero no quieres cortar el orgullo. Y está detenida la promesa de tu familia. Lo que estás viviendo ahora no es un atraso en tu vida, es que Dios quiere circuncidar áreas para que puedas sostener lo grande que está por venir. Porque lo que Dios promete no es pequeño, porque Dios es poderoso en darte aún más abundante de lo que tú pides. Más. Y no estás en retraso, o tal vez ya lo estás, pero es porque Dios quiere circuncidar áreas. Porque si Dios te entrega la promesa sin transformación, te vas a perder, te vas a dañar. Pero cuando hay circuncisión en tu corazón, te vuelves compatible con lo que Dios te prometió. Ahí donde estás, yo quiero que digas conmigo, Señor, rindo mi corazón a ti. Corta en mí todo lo que no te agrada, córtalo. Alinea mi vida a tu pacto, porque quiero estar listo para sostener la promesa. Vamos a continuar en Génesis 17:15. Dice, entonces Dios le dijo a Abraham, ya le dio a conocer el pacto, y le dice, y con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no más será Sarai, a partir de ahora va a ser Sara, ¿ok? Le cambió a su esposa el nombre, y yo la voy a bendecir, y yo le voy a dar un hijo varón por medio de ella. Sí, le dice, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones, entre sus descendientes habrán reyes de naciones. Versículo 17 dice, entonces Abraham, mire esto, se postró hasta el suelo. O sea, Dios le estaba dando la profecía. Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió dentro incrédulo. Subraya ahí el 17. No fue Sara la primera que se rió de incredulidad, fue Abraham. Abraham se postró, o sea, Señor, yo creo porque estoy hablando contigo, pero lo dudo, tengo 99 años. Incrédulo piensa dentro de sí, ¿cómo podría yo ser padre? Dice aquí en el 17, a la edad de 100 años. Pensó, no lo habló, pero como Dios conoce mis pensamientos. ¿Y cómo podrá ser Sara madre a los 90? O sea, vemos aquí esto. Él se inclina, pero hay duda. Señor, yo creo en ti, ay, pero está difícil la cosa. Pero se nos olvida que Él se me reveló como el Shaddai,
como el Todopoderoso. Primero, vemos aquí que Dios cambia el nombre de Sara, porque ¿qué significa Saraí? Limitada y privada. Mira cómo le había puesto, porque usted sabía que Saraí era media hermana de Abraham. Ambos tenían el mismo padre. Taré, también su papá, eran idólatra, astrólogo. Entonces Taré le puso de nombre Saraí. ¿Y qué significa Saraí? Limitada, privada. Imagínense, la marcó. Pero entonces viene Dios y le quita la I y le pone también la H, y que es Sara, que significa princesa, madre de naciones. Ahora sí puedo tratar contigo, ahora sí puede venir un cumplimiento. Antes de que nazca la promesa, Dios cambia la identidad de quien la va a cargar. Ya no vas a ser Jacob el tramposo, ahora eres Israel. Ya no vas a ser José de Egipto, ahora eres Sabnat Panea. Y Dios empieza a darte el nombre según tu identidad. Y tú tienes que comportarte. Si yo soy hija e hijo del Rey de Reyes, compórtate como hijo, compórtate como hija. Si tú eres la esposa de Dios, séle fiel a ese esposo aunque no lo puedas ver. Aquí lo impactante de algo que Dios me hablaba hoy en la tarde era que en Génesis 17, antes de que Dios fuera con Sara, primero habla con Abraham y le dice: circuncídate tú. A quien le cambia el nombre primero fue Abraham y después fue a su casa. Dios no va a empezar con tu familia si primero no empieza contigo, porque tú eres el portal para que el cumplimiento venga. Dios empezó, primero uno dice: ay, yo quiero que Dios empiece con Saraí. Ay, yo quiero que Dios empiece con mi hijo. Yo quiero que Dios empiece en mis finanzas. Yo quiero que Dios empiece en mis estudios y tal vez todo lo demás, todas tus áreas. Y Dios te dice: no voy a empezar en esas áreas si primero no comienzo contigo. Si primero no hago un pacto contigo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho esto? ¿Cómo quisiera que aquí estuviera conmigo fulanito para que escuchara este mensaje? Porque este mensaje va como anillo al dedo para fulanito. Y Dios te está diciendo: no es fulanito, es para ti. Es a ti quien te estoy hablando, porque tú eres el portal. Porque es a ti que Dios te está hablando. Por lo tanto, tú que me estás viendo en esta hora, es a ti quien Dios te manda, como Abraham, a hacer un pacto con Dios de fe, para que venga un cumplimiento. Y cuando Abraham circuncidó su prepucio a Ismael y a toda su familia, entonces Dios pudo cambiarle el nombre a Saraí a Sara. Entonces Dios pudo quitar la mente estrecha de Saraí a Sara. Entonces Dios pudo revelársele fructífera a tu esposa, porque el cambio empezó primero en el corazón de Abraham. Porque empieza conmigo. Dios no va a empezar con tu familia, sino empieza contigo. Primero es a ti quien Dios te está llamando a subir el monte. Es a ti quien Dios te está llamando, y de ahí empieza con tu familia y con todas las áreas que tú necesitas que haya un cumplimiento. Pero primero empieza en mi corazón. Y después la promesa se va a extender a tu familia. Dios le dice a Abraham: ahora voy con Sara. Y sabes, esto está fuerte, porque antes la promesa parecía individual. Porque Dios no menciona en Génesis 15 a Sara. Le dice a Abraham: voy a hacer de ti una gran nación. Te voy a dar una gran descendencia. A ti, Abraham, pero no menciona a Sara ahí. Pero cuando ya Abraham cumple el pacto, se vuelve una promesa generacional, porque dice: ahora voy con Sara, ahora sí saco al relucir, se activa el diseño familiar. Cuando tú entras en ese pacto y transformación de tu corazón, lo que Dios hace contigo empieza a alcanzar a los tuyos. Abraham se postra, y quiero hacer énfasis aquí sobre esa incredulidad. Se postra, pero se ríe. ¿Se te hace familiar? A mí sí, yo lo he hecho. Y aquí está algo humano y profundo. Dos cosas pasando al mismo tiempo. Se postra significa fe,
honra y rendición. Yo te creo, Dios. Me someto, reconozco tu autoridad, pero se ríe por dentro. Eso es duda natural. Señor, es que no tiene sentido lógico. Ahí dice, ¿cómo yo de 99 años voy a ser papá? Como Sara de 89. No es rebeldía, es la lucha que uno tiene, lo que Dios dijo y lo que tus sentidos ven. Es una lucha interna, porque Satanás te va a querer recordar que es imposible, que tú ya tenés 99 años y que la cosa es difícil. Y Dios está enfrente contigo y tú tal vez estás orando, postrado, pero Satanás te va a decir, mentira, no crees la profecía. Ya estás 99 años, ya pasó mucho tiempo. Él se ríe porque la promesa que Dios le está diciendo es totalmente ilógica. Es algo sobrenatural. 100 años, 90 años, vientre estéril, 24 años de espera. Era ilógico. Su risa no es una risa de burla, es de asombro mezclado con incredulidad. Pero aquí viene algo importante. Puedes estar postrado por fuera, pero aún tienes dudas dentro de ti. Y Dios quiere quitar toda la duda. Y sabes, Dios no canceló el pacto que Abraham hizo con él porque se rió. Dios no le dijo, bueno, Abraham, como te reíste, cancelo todo. No, Dios siguió hablando, Dios siguió afirmando su promesa, porque el pacto no se basa en perfección humana, sino en la fidelidad de Dios. Tal vez estás en este punto, ya estás rendido, ya estás postrado, pero tienes risa interna, porque hay duda. Es como cuando, por ejemplo, alguien me dice a mí, mira que Dios va a hacer esto contigo, y yo, amén, lo creo, pero ¿cómo? Es como lo que hizo María en frente de Gabriel. Gabriel le dice a María, mira, tú serás la madre del Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Salvador, el Mesías. Yo lo creo, pero se rió. ¿Pero cómo va a ser esto posible? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y Él lo va a hacer. Es ese momento que tú digas, Señor, pero ¿cómo va a ser posible? Eso solo digas, Señor, no es con fuerza ni poder, sino tu Espíritu Santo quien lo va a hacer. Abraham se ríe. Y luego vamos a leer en Génesis 18 que Sara se volvió a reír después. Y Dios, ¿qué hizo? Tomó la risa de estos dos y la convirtió en el nombre de la promesa. Y cada vez que ellos decían Isaac, estaban diciendo Dios hizo lo imposible posible. Hoy Dios quiere que tú le pongas nombre a esa promesa. Porque cada vez que tú la decretes te vas a estar diciendo Dios va a ser imposible posible. A mí me impresiona por qué Dios no dejó que Abraham eligiera el nombre de su hijo. Dios se lo dio. ¿Por qué? Porque el nombre es una declaración constante. Cada vez que Abraham llamara a Isaac, estaba profetizando cumplimiento. Tal vez Isaac aún no había nacido, ni siquiera estaba en el vientre de Sara, pero ya en Génesis 17, Abraham ya llamara, Isaac va a nacer. Isaac va a nacer, porque ya Dios le había dado el nombre de la promesa. Yo te pregunto hoy, ¿tiene ya tu promesa nombre? Empiezas a llamar las cosas que no son como si fueran. Isaac significa que Abraham empezó a recordar la promesa y está alineando su fe. Ya pasaste el pacto, ya pasaste la circuncisión, estás rindiendo tu corazón. Hay rendición, pero viene algo poderoso ahora. Tenés que gobernar lo que dices. ¿Por qué? Porque puede suceder que en unos momentos crees. Mientras estás leyendo la palabra, crees. Mientras están orando por ti, crees. Pero hay momentos que dudas. Y se pueden cancelar tus promesas con los dichos de tu boca. Y Dios quiere ahora alinear tu boca con el Isaac que ya Dios te dio. Dios quiere, ¿por qué? Porque en Génesis 18, que vamos ahora a Génesis 18, hasta en Génesis 18 Dios anuncia el nacimiento ya a Sara personalmente. Pero en Génesis 17 pasaron unos meses por ahí que vamos a ver ahorita. Abraham tuvo que profetizar a Isaac. Ya tenía nombre.
Ay, mi hijo se llama Isaac. Mi hijo ya no se llama descendencia de las estrellas. Ya tiene nombre la promesa. Y tal vez ya Dios te dio el nombre. Ya el nombre de esa situación, Dios ya habló. Y tú tienes que repetir lo mismo aunque no lo veas. Como dice Romanos, llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham tuvo que empezar a decir en Génesis 17, viene mi hijo y su nombre es Isaac, cuando todavía no existía ni siquiera una señal de que Sara quedara embarazada. Pero Abraham empezó a decir a todos, viene mi hijo, Dios me lo dijo, y ¿saben algo? Se llama Isaac. Y yo me imagino que ya todo el campamento allí en Canaán empezaba a decir, wow, Isaac se va a llamar. Isaac es el hijo de la promesa. Isaac. ¿Por qué? Porque Abraham lo gritaba, ya viene mi hijo, ya viene mi hijo. Y Dios empieza a decirte ahora, alíñate con el nombre. Porque esto es clave. Porque la promesa se sostiene con fe, pero se activa con una declaración constante. Porque tú puedes tener la promesa, pero si no la declaras, ¿qué fue lo que dice Habacuc 2? Escribe en tablas la promesa para que todo el que la vea la lea y de esa manera correrá y en su momento se cumplirá. Pero Dios manda algo, escríbela. Ya Dios te viene a decir ahora, ok, tu promesa se llama restauración, restitución, entrega de tu familia. ¿Por qué? La promesa la escribes, pero no te olvides que antes hay un pacto con tu corazón. Y entonces empiezas a poner esos carteles, esos descansadores en tu celular. Mire, yo tengo un descansador en mi celular de una promesa y dice, la justicia dice, va delante de mí como un heraldo, preparando camino para mis pasos. Salmo 185:13. Yo tengo escrita la promesa aquí. La tengo escrita en el espejo del baño. La tengo escrita en el espejo donde me arreglo. ¿Por qué? Porque yo digo, la justicia va delante de mí. Empiezo a llamar, ¿cuál es mi promesa? Justicia. ¿Cuál es mi promesa? Restitución. ¿Cuál es el nombre? Empiezas a alinearte, empiezas a traer y a alinearte con lo que ya Dios estableció. Dios te está llevando en algo, creer internamente y establecer externamente. Dile, Señor, yo creo que lo que ya Dios dijo sobre mi vida, eso es. Porque si sigues hablando miedo, duda, imposibilidad, retrasas lo que Dios te dijo. ¿Por qué la primera generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida? Dígame por qué. Porque vieron los gigantes, porque vieron la oposición y se les olvidó el Dios Shaddai, que abrió el mar rojo, que hacía caer maná, que mandó codornices y sobre todo que esa columna sobrenatural de nube y de fuego estaba ahí y la miraban. Dudaron. Y el miedo, la duda los dejó en un desierto y ahí no avanzaron. No la pierdas. No la pierdas. En el capítulo, vámonos para terminar, capítulo de Génesis 18, versículo 1. Dice algo espectacular que a mí me impresiona. Dice, bueno, vamos a ver las 3 visitas de Dios a Abraham. Las primeras, Génesis 15, 75 años. Génesis 17, tenía 99 años. Recordemos que Abraham esperó 24 años para volver a oír la voz de Dios. Y en Génesis 18, Dios se le vuelve a aparecer. Pero ahora no le habla, ahora lo visita. Ahora la promesa ya no es una plática, ahora es una visita. En Génesis 18:1 dice, el Señor se le apareció otra vez a Abraham. ¿Y dónde? Cerca del robledo que pertenecía a Manré. Se le apareció en su casa, así se llamaba su lugar donde vivía, en Manré. Un día, dice, Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa. No estaba dentro de la sala ni acostado en la cama. ¿Dónde estaba? En la puerta, afuera, sentado afuera de su carpa. Era la hora, subraya ahí, más calurosa del día. 2. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de ahí. Y cuando vio, corrió a recibirlos. Se postró hasta el suelo en señal de bienvenida. La hora más calurosa del día. Este es un detalle que yo veo acá. Viene Dios y le dice a Abraham en Génesis 17, voy a cumplir la promesa en tu vida.
Abraham se circuncidó, ya hizo el pacto, y como ya hizo el pacto, él le creyó. Entonces Abraham empezó a accionar la fe. ¿Qué hizo Abraham? Todos los días salía afuera de su carpa. Porque en Génesis 17 Dios le dice, voy a llegar a visitarte. Dios no le dijo qué día, ni qué mes, ni qué hora. Él viene en un de repente, como en el Pentecostés. Pero solo para aquellos que están en el aposento. ¿Qué hizo? ¿Qué actitud hizo Abraham? Todos los días salía afuera de su carpa. Y dice que aún con el sol que quemaba, mira, la hora calurosa del día es algo incómodo. No era práctico, no era el mejor momento humano, pero Abraham tenía fe. Quiere decir, muchas veces esa espera de la visitación de Dios, ya Dios te dijo que va a llegar, pero te vas a encontrar con un clima caluroso. Pero que ese clima caluroso no haga que tú entres tu silla y te vayas adentro. Tú permanece fiel porque Dios está viendo tu fe. Que tú le digas como un día le dijo a Jacob, no me muevo de aquí hasta que tú me bendigas. Porque ya Dios le había dicho, voy a llegar. Abraham estaba afuera sentado. La fe verdadera se prueba cuando es incómodo, pero sigues creyendo. Te incomoda, pero sigue. El sol quema. No hay ninguna señal que Dios visite. Parece que nada cambia, que tú oras, que tú sales, nada sucede. Pero aún así te posicionas en la puerta. ¿Qué significa la puerta? Sentada en la puerta de su tienda. Y esto es profético. La puerta representa expectativa, vigilancia, preparación. Abraham no estaba distraído, Abraham estaba disponible. Abraham ya tenía una fe expectante. En cualquier momento viene. En cualquier momento cae el aguacero. En cualquier momento me entra esa llamada telefónica. En cualquier momento me mandan a llamar. Yo tengo que estar listo. Yo tengo que estar listo. Yo tengo que estar preparado. Sí, sé que el sol me quema. Sé que me estoy quemando porque no veo nada. Pero yo de aquí no me muevo porque yo sé con quién hablé. Yo no hablé con un presidente humano. Yo no hablé con un político. Yo hablé con el Shaddai, el Todopoderoso. Yo hice un pacto con Él. Yo he estado alineado. Yo no dejo de ir al río. Yo no dejo de transformar mi corazón. Por lo tanto, yo sé que Él va a corresponder a mi fe. Y esa actitud de tú permanecer a la puerta, esa actitud significa yo le creo, estoy expectante en cualquier momento. Va a venir. Pero tú tienes que estar. Abraham no estaba distraído. Él dijo, Dios va a venir en cualquier momento. No estaba diciendo, si Dios viene a Manrés, que Él me busque. Yo me voy a ir a acostar porque la situación no cambia mucho. Entonces yo estoy depre. Que Dios me vuelva a hablar porque yo ya. Y así actuamos. Abraham estaba ya en una posición de recibir. Y Dios te pregunta ahora, ¿así estás tú? En posición ya de recibir. Esto es fe activa, no pasiva. No dice Abraham estaba orando o estaba llorando o estaba pidiendo. Dice estaba esperando lo que ya Dios le había dicho. Ya está hecho. Esto significa ya creí. Ya pacté, ya fui procesado, ahora solo me alineo. Y no es que Dios se retrase, Dios va a llegar a visitarte cuando está alineado todo en tu vida para sostener esa visita. No es que Dios retrase la promesa, dice, como muchos creen. Es que Dios está esperando que tú te alinees con Él para que puedas soportar esa visita. Abraham ya estaba alineado en obediencia, ya estaba alineado en identidad, ya estaba alineado en la palabra, porque ya venía llamando a Isaac. Entonces la visitación no se detiene, se manifiesta. Cuando ve a los hombres, que era Jesús y dos ángeles. Jesús y dos ángeles. ¿Qué hizo Abraham? Corrió.
¿Qué significa esto? El que sabe esperar, sabe discernir cuando Dios llega. Porque dice, lea bien ahí en el versículo 2, dice que de lejos vio 3 hombres. Pero como él estaba alineado, como él estaba en el río, oyendo al Espíritu Santo, le dijo, corre porque ya llegó. No los confundió como aquella vez los apóstoles cuando vieron a Jesús en la tormenta, caminaron pensando que era un fantasma. Abraham no dijo, ahí viene el fantasma. No, él corrió y se postró. Y muchos pierden esta visitación. ¿Por qué? Se cansaron de esperar. Se quitaron de la puerta. Se desconectaron. Pero ¿qué hizo Abraham? Vio, corrió y se postró. Y tú estás en una etapa donde Dios está formando en ti una fe que no va a depender de señales, sino de certeza que ya te dijo que va a pasar lo que te dijo. No vas a esperar señales ya, porque ya Dios te las dio. Y si no, te vas a quedar mudo como Zacarías. Ya Dios te dijo que eso viene para ti. Sí, van a haber días que el sol quema. Van a haber días donde sientes que ya no puedes confiar igual. Pero Dios ahí dice, levántate. No ve a la puerta, permanece creyendo. Dios aceptó esa propuesta. Dios se le acerca. Y en el versículo 10, cuando Jesús llega con Abraham, le dice algo. De cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Quiere decir, dentro de un año, Sara tendrá un hijo. Y así fue. Dios le dijo, ya le marcó fecha. En Génesis 21:1, que fue la cita que empezamos, se confirma acá. Visitó Jehová a Sara. ¿Cuándo la visitó? En Génesis 18. Pasó Génesis 18, pasó Génesis 19 y pasó Génesis 20. Pasaron 2 capítulos que hubo proceso durante ese año. Pero dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Lo que Dios dijo en el capítulo 18 lo cumplió en el 21. Entre los tiempos de esos capítulos hubo procesos, pero ellos pudieron guardar la fe. Te visitaré. Y Sara concibió un hijo. Tal vez tú estás como Abraham en esta hora. Y tal vez tú estás y Dios me dijo, y Dios me lo dijo, y Dios me lo dijo. Pero yo quiero decirte ahora, agrega algo. Y Dios hizo conmigo como había hablado. Una cosa es cuando Dios habla. Y otra cosa es cuando Dios actúa. Hay muchas personas que hoy siguen viviendo de lo que Dios habló, pero no han experimentado la actuación de Dios, porque no has hecho el pacto, porque no te has puesto a la puerta, porque no has seguido esas instrucciones, porque Dios no solamente quiere quedarse contigo, yo te mostré, yo te dije. Él no es un Dios que solo habla y no cumple. Él es un Dios que habla y que se manifiesta. E hizo Jehová con Sara como había dicho. La palabra estaba allí. Pero dice y luego hizo. Que quizás tú has estado viviendo en la temporada cuando Dios habla. Pero todavía te hace falta vivir la temporada cuando Dios hace y ejecuta. Y Dios te dice en esta hora, prepárate, porque estás a punto a ver al Dios que hace, no solo el Dios que te habló. Cuando Israel salió de Egipto, conoció al Dios que habla, pero también al Dios que marcó. Hoy quiero dejarte este punto y decirte que igual que Abraham profetizo sobre ti, que Dios viene a decirte, yo te visito. Y yo traigo un cumplimiento. Y que no te vas a quedar en la promesa, Dios me habló. Sino te vas a mover en la promesa, Dios lo está manifestando en mi vida. No te conformes con solamente lo que Dios te dijo. Corre con una fe de cumplimiento que te di todos los pasos. Para terminar, hagamos memoria. ¿Qué fue lo que hizo primero Abraham? Le cambió la identidad. Hizo un pacto con el Señor, que eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer, quitar, cortar. Luego, Dios le vuelve a hablar, va con su familia, Dios lo visita y luego viene el cumplimiento. Yo declaro en el nombre de Jesús que no importa el país donde tú estás, prepárate,
porque el Dios que cumple promesas te visitará pronto y con tus ojos mirarás lo que Dios te ha prometido. Yo declaro, este domingo se llama Pentecostés. Este es el domingo 24. Celebramos que hace 1993 años el Espíritu Santo descendió a la tierra. Y así como Jesús le dijo a los discípulos, no se muevan de Jerusalén, suban al aposento alto, porque en un instante, en un de repente, la promesa que mi Padre les va a dar se va a cumplir. Pero no salgan del aposento, no se distraigan, porque la fiesta del Pentecostés está afuera y hay mucha gente de todos los lugares. Ustedes permanecieron orando, cantando, y en un de repente, dice Hechos 2, el Espíritu Santo descendió, los visitó y se quedó a habitar con nosotros y sigue. Y el mismo que abrió la matriz de Sara está aquí y lo quiere hacer con nosotros. Está expectante. No te salgas del aposento, no te salgas de lo que Dios dijo, y sobre todo haz el pacto, porque ahí está la clave para pasar de una temporada a otro. Padre, gracias por este momento. Gracias, Señor, por esta prédica que tú nos has dado, por esta enseñanza en esta hora. Declaro en el nombre de Jesús que este no será un mensaje nada más, sino este mensaje, Señor, activa mi vida y me lleva a obedecer y a ejecutar y llevar a cabo estos pasos. Señor, permanezco afuera en la tienda, porque ya solo es cuestión de días que tú me visites, Señor, porque ya tú lo ordenaste, y yo creo que ese Dios que me habló también lo va a ejecutar y lo va a manifestar. Gracias por este momento, por este tiempo. Te doy a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.